es mantener vigente esa lucha, ¿cierto? Es conmemorar el ejercicio que muchas mujeres hicieron, sus abuelas, mis abuelas, lo hicieron para poder estar, para que nosotros hoy podamos estar donde estamos y podamos llegar a las urnas, por ejemplo. Entonces esa es una primera lucha más a niveles macro, que es muy importante que se mantengan, que no las olvidemos, porque están presentes. Una segunda lucha que es más en lo micro, más en lo cotidiano, es una lucha de la que yo me he hecho más consciente, como les decía al principio, por mi propia experiencia y mucho más consciente desde que soy madre, ¿cierto? Es decir, la cotidianidad, las microviolencias que pasan por nuestros cuerpos, ¿cierto? La maternidad es una cosa increíble, pero también nos somete a una mujer una gran cantidad de violencias de las que no se reparan, violencias ginecobstétricas. Bueno, la medicina tiene una línea de la que nos podríamos quedar hablando un buen rato, porque yo creo que ha sido una de las disciplinas y de las ciencias en donde más nos han deslegitimado el conocimiento que tenemos las mujeres sobre nuestro cuerpo, pero también nos han expropiado nuestro cuerpo. Es decir, en algún momento del desarrollo de la ciencia y del conocimiento se dijo que la medicina era la ciencia que tenía el conocimiento sobre el cuerpo de las mujeres, dejando por fuera parteras y hermanderas, un montón de mujeres que tenían un montón de conocimiento y nos quitaron ese conocimiento, pero además nos quitaron el conocimiento sobre cómo parir, cómo llevar un parto, cómo subir un montón de cosas del posparto, de la maternidad, de la lactancia, cuántas vainas se han podido inventar posterior a eso. Entonces ahí es donde yo les digo, hay unas luchas micro que hay que darse, ¿cierto? Unas luchas micro por recuperar nuestros cuerpos. Y eso es lo cotidiano, esa es la manera como nos relacionamos con nosotras mismas, pero como permitimos que nosotros se relacionen con nosotros. Entonces tienen que ver con los límites claros, con bajarnos del cuento del amor romántico, ¿cierto? Ser muy conscientes de qué es esto que circula, ¿cierto? Cuál es el impacto que tiene los medios de comunicación y construimos esa idea sobre el amor, esa idea sobre la maternidad, ¿cierto? Y cómo eso lo vivenciamos en nuestra cotidianidad. Pero también tiene que ver con otras cosas mucho más cotidianas, que era lo que decía al principio, cómo ustedes saludan a las personas que les dan un servicio, ¿cierto? Cómo saludan o no a las personas que están en la portería de la universidad dándoles el ingreso. Son cosas muy cotidianas. Y lo que yo he visto, y de lo que me afirmo un montón, realizando un montón de teorías feministas y de posturas feministas que ya nuestra compañera nos dará su lugar de enunciación y nos contará un poco desde dónde está parada. Pero lo que yo sí veo es que hay una constante que además se tiende a romantizar, y es la idea del amor como una apuesta política y supremamente poderosa, ¿cierto? Yo sí creo completamente en esto, pero no es ese amor romántico que nos pintan en las novelas, que nos están viendo todo el horror, sino como el amor como una fuerza que está dispuesto a romper estructuras de poder. O sea, un sistema capitalista, individualista, competitivista como en el que estamos, pues lo que menos tiene sentido es proponer lógicas de cuidado, ¿cierto? Que se vinculan desde el amor. Y en lo cotidiano son esas luchas, el cuidado entre unos y otros, cómo nos cuidamos entre nosotras mismas, ¿cierto? Es una mierda tener que estar mandando esos mensajitos de amigas, llegaste bien, cuando tú tomas un taxi y yo tomo el otro, cuando sales de diferentes lugares, ¿cierto? Pero son esos cuadros cotidianos en donde tenemos que empezar a dar luchas, porque estos cuerpos que vivimos nosotros como mujeres están marcados y nuestras posibilidades de existencia en este mundo tienen esa base supremamente fuerte para poder existir o para poder habitar el espacio, lo que les decía desde el inicio. ¿Cuántos de ustedes se sienten cómodas atravesando por debajo de una construcción, ¿cierto? Y eso no tiene que ver, pueden ir vestidas como quieran, pueden ir en pelotas como se les dé la gana, nadie tendría por qué decirles absolutamente nada cuando circulan por espacios públicos, ¿cierto? Pero esto está muy vinculado con la idea de que tenemos cuerpos públicos. Nuestros cuerpos son públicos, entonces pueden hacer lo que quieran con ellos. Nuestros cuerpos son tan públicos que ya un conflicto armado se vuelven lienzos de guerra para mandarle mensajes a los contrincantes, ¿no? Entonces, es importante pensarnos eso, es decir, desde dónde nuestros cuerpos, qué dicen nuestros cuerpos, y no es porque nosotros necesariamente queramos decir eso con ellos, sino porque tenemos en la construcción del género
pues tiene todo una historia sociocultural que trae un montón de representaciones sobre eso. Y como acá la última pregunta, pero ya le paso a mi compañera, es como ustedes como estudiantes de comunicación social y periodismo, ¿cómo pueden contribuir a esas luchas? O sea, a mí me parece que independientemente del lugar donde ustedes vayan a trabajar como profesionales, ¿cierto? Lo que yo sí creo es que uno puede hacer la mella en cosas súper cotidianas y súper sensibles, ¿cierto? Es decir, que va a haber un montón de gente que se te venga encima, por ejemplo, yo trabajo en el lenguaje incluyente. No tiene que ser ni siquiera trabajar en medios de comunicación para estar en lenguaje incluyente, sino en cosas cotidianas, en reuniones, ¿cierto? Buenos días para todos, ¿no? Entonces, ¿qué? Y es decir, buenos días para todas, no sé, como ustedes quieran, pero empezar a ser consciente de ese tipo de ejercicios, ¿cierto? El lenguaje cotidiano, el lenguaje incluyente genera polla en muchos lugares, muchos lugares. Sí. Es una discusión, economía del lenguaje, todo lo que quieran, pero es importante. Incluso acá en espacios de la universidad. Total, no se imaginan yo las peleas que hay con las profesoras y los profesores del grupo de lenguaje, no es del grupo de lenguaje, sino del área del lenguaje en la facultad. Es como, no, pues de malas. Si no les gusta la economía, o sea, si primero la economía del lenguaje a la visibilización de otras personas, pues me importa 5 la economía del lenguaje, ¿cierto? Entonces es como desde lo cotidiano, es eso, pero también reconocer que hay otras formas de habitar, ¿sí? O sea, si uno está con una persona trans, ¿por qué carajo tenemos que insistir que si sabemos que es una persona trans, si es una chica trans, en seguir usando ley con esa persona? Si sabemos que su manera de enunciación y de presentarse y de lastimarse con el mundo es de ella o él, pues ¿por qué no lo hacemos, cierto? O si vemos una persona, ¿por qué no le preguntamos como, de qué manera prefieres que te denomine? ¿Cierto? O sea, es completamente normal y preguntar ese tipo de cosas, pero es desde lo cotidiano que se pueden seguir eliminando esas violencias, el uso del lenguaje, los berracos chistes que nos estamos haciendo todo el tiempo, ¿cierto? El mover memes a toda hora con un lenguaje que es completamente sexista, ¿cierto? Que la mujer sigue presentándose como un objeto de exhibición. Eso es muy fuerte. No sé si tienen hermanitas, primos, sobrinos chiquitos, hay un montón de cosas que uno utiliza con ellos que los empieza a sexualizar desde tan chiquitos que ya tienen novio, como que tienen 5 años, como que si ya tienen novio. ¿Sí? Es como esas cosas cotidianas. ¿Sí? Entonces hay que hacer mucha gente, incluso ese tema del cuerpo de las otras personas no se habla. A menos de que lo que tú le puedas decir, puedo hacer algo que son en 5 minutos, en 5 segundos, pero el resto no se habla. Y uno no cree y es de las cosas más difíciles que hay que hacer. Incluso en la cabeza, pues pensaría, ¿por qué se viste? No, ese tipo de cosas son lo que uno tiene que empezar a eliminar, que no es fácil, pero cuando tú empiezas a ser consciente de cómo te refieres tú hacia otras personas y empiezas a ser consciente de hacer un ejercicio autorreflexivo, empiezas a darte cuenta que ves el mundo de otra manera, de ser consciente de cómo la publicidad dice, uy, esta publicidad, claro, está utilizando un lenguaje que es esto, que busca esto, que no sé qué. Eres más consciente de lo que te están vendiendo y de la manera en cómo lo asumen. Y si ya van a trabajar en medios, pues claramente ustedes tienen una responsabilidad gigantesca sobre el tipo de representaciones que promueven o no en los medios en los que van a estar trabajando, no solo desde el lenguaje, sino también desde la imagen, ¿cierto? Hace poco yo hago parte del equipo de la editorial de la revista Mediaciones y teníamos que sacar unas piezas divulgativas de un artículo que habla sobre la feminización de la migración de mujeres de colombianas a Puerto Rico. Y me acuerdo que la estudiante que era nuestra pasante sacó las piezas y las imágenes con las que acompañó las piezas eran mujeres negras empobrecidas. Y yo le pregunté a Michelle si esa imagen que se estaba utilizando hacía parte del artículo. Me dice, no, porque yo la busqué del archivo de imágenes que se podrían usar. Yo le dije, tienes que ser muy cuidado porque miren lo que pasa.
pasa. Cuando hablan de mujeres migrantes, además en condiciones de ilegalidad de mujeres migrantes, mujeres colombianas migrantes en condiciones de ilegalidad en Puerto Rico, y lo que muestra es son mujeres negras empobrecidas, la imagen está diciendo que son las mujeres negras empobrecidas colombianas las que están migrando de manera ilegal a Puerto Rico, y eso no era así. Entonces miren como una imagen te bota de una vez, te construye una representación sobre algo. Entonces, esto también es muy importante poder verlo, pero vuelvan al principio con lo que arranqué esta charla. Un cuerpo feminista tiene que ser un cuerpo autorreflexivo y consciente de sí mismo. Si yo soy consciente de cuáles son mis privilegios, si soy consciente de cuáles son mis opresiones, de esta misma manera puedo entender la manera como me relaciono yo con el mundo. Y si logro entender la manera como me relaciono con el mundo, veo que hay cosas que puedo transformar, que puedo cambiar desde lo cotidiano hasta lo más humano. Entonces es como la apuesta más grande que deberían tener ustedes como comunicadores es entenderse a sí mismos, ¿cierto? ¿Cuál es su lugar de enunciación? ¿Desde dónde se están parando? ¿Cierto? ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen frente al mundo? Como cuáles son todos el background que tienen para acercarse a trabajar. No sé, por ejemplo, el aborto, no, yo estoy de acuerdo con el aborto, no tengo ningún problema, pero empiezan a juzgar casos, ¿cierto? En ese momento, ¿yo por qué estoy juzgando esto? Miren cuál es el trayectoria familiar. Ah, es que vengo de una familia que es re católica, fui educada en un colegio católico. Y claro, yo le apuesto estas cosas, pero también tengo un montón de ruidos en mi cabeza, la manera que yo puedo entender desde dónde vienen esos ruidos, ¿cierto? Y por qué me hacen estos ecos tan fuertes en mi cabeza, puedo proponer otras maneras de relacionarse. Es decir, hay algo que nos deja el feminismo del standpoint o del punto situado que lo trajo Jean Ferris, y es que para hacer investigación, por ejemplo, no es, el tema es plantear la investigación neutra y objetiva, no existe, ¿cierto? Eso no existe. La mejor forma de hacer una investigación que sea objetiva tiene que ver con que tú sepas desde dónde estás hablando. Si tú sabes cuáles son tus opresiones y tus privilegios y puedes entender por qué tienes un punto de vista sobre cierta cosa, eso es completamente sincero, ¿cierto? Y es lo que debería ser. Yo hablo desde este lugar y entiendo este fenómeno desde este lugar, pero subirse la idea del periodismo que es objetivo o de la investigación que es objetiva, que se involucra esa idea de bata blanca laboratorio, eso no existe, porque estamos transversalizados y atravesados por un montón de experiencias vitales que nos generan maneras de acercarnos a las realidades. Entonces, ustedes como periodistas, como personas que van a salir a trabajar en diferentes medios, lo primero que tienen que entender es que esa objetividad no existe y tienen que reconocerse a sí mismos para poder entender realmente desde dónde están hablando y cómo se están enfrentando a un fenómeno. Yo creo que va a parar ahí, André. Vale, que había algo con él. Gracias, Juana. Muchas gracias. A mí también me mandaron las mismas preguntas y la primera es cómo es un cuerpo desde el feminismo. Entonces, creo que es importante recordarles a todos ustedes que las teorías feministas son variadas, son diferentes, no todas tienen como la misma concepción de lo que es un cuerpo. Entonces, si yo dijera aquí algo como es tal y tal cosa, estaría como estigmatizando un poco el movimiento, ¿sí? Para todas las personas, de acuerdo a nuestras experiencias, nuestros territorios y sentidos, pues los conceptos o las cosas que creemos son diferentes. Entonces, por acá les pongo unos ejemplos un poco. Desde el feminismo marxista, el cuerpo es relacionado pues, con el trabajo, ¿sí? Entonces, es una fuerza de trabajo fundamental que contribuye a la acumulación del capital. Entonces, esto hace que las mujeres nos veamos, ¿cómo se dice esto? Como arraigadas, ¿sí? O nos veamos como explotadas por el capital. Por otro lado está el ecofeminismo, que es la relación de la naturaleza con pues, la mujer. Entonces, se basa en que el cuerpo es un recurso explotado, ¿sí? Y que justamente se ve como un recurso. Entonces, ¿qué bien puedo tener o qué bien pueden tener los demás de mi cuerpo? Básicamente eso. Por el otro lado está el feminismo lesbo.